Y hete aquí que cumplimos 2 meses de vida. Bueno, eso siempre fluctúa dependiendo de cuándo esté viendo o esté escuchando usted nuestro catedroscopio. Pero son 8 programas, 8 espacios con el de hoy. El saludo va a ser y es al mismo tiempo para y desde Aralar, desde San Miguel, desde el santuario. El saludo de Miquel Garciandía. El saludo también con buena letra, buen alimento y buena letra de Sonia Beroy. El pulso a la calle, ese pulso a un rincón muy bonito, a un rincón con mucha historia y a un rincón muy desconocido, como es la ronda del obispo Arnaldo Barbazán. Ahí está nuestra compañera María Gaín y, por supuesto, Ana Azanza. No se pierdan hoy la intervención de Ana, porque hablando de rincones, de lugares muy especiales, hoy nos va a hablar de un rincón muy especial de la catedral. Lo dicho, bienvenidos. Empezamos esta aventura, esta querida aventura de nuestro catedroscopio. Nos explicó en su anterior intervención, por cierto, hay que cumplir lo que se promete y yo prometí que el reloj iba a ser inflexible en la segunda intervención. Miquel Garciandía, hola. Hola, Gonzalo. Bueno, nos explicó un poco su vinculación con la catedral, nos habló de su rincón preferido, nos habló sobre todo de esa visión de futuro en la que de aquí a 10 años muchas cosas tienen que cambiar y sobre todo tienen que cambiar a bueno. No quiero ser pesimista, decir es que si cambian a malo, la verdad es que lo vamos a tener muy negro. No. ¿Qué es el santuario de San Miguel de Aralar? Alguien que no ha estado nunca allí, que sabe que es un punto, es una montaña que está en Navarra, en la Navarra bonita, en la Navarra verde, en esa Navarra de recias personas, de personas con los 2 pies en el suelo. ¿Qué es San Miguel de Aralar? Es muchísimo, porque es nuestra historia y nuestra tradición que está viva, porque generaciones y generaciones y generaciones de antepasados nuestros han podido experimentar allí la presencia de Dios, su providencia en la persona de este arcángel que nos ha ayudado en la historia de tantas maneras y que como santuario tiene 2 vocaciones, ¿no? Continuar siendo fiel a sus raíces, pero en este momento de cambio y de reforma, de renovación. Es un santuario que tiene un corazón joven y que está transformándose. Entonces es una curiosidad, es muy, muy ancestral, pero a la vez no quiere apegarse a ello, quiere responder a la necesidad de la gente de hoy. Miquel, se lo preguntaba hace unos días a nuestro arzobispo y le decía que le ponían ejemplo del director de empresa, del ejecutivo, del presidente de un consejo de administración y de esa soledad de la que se habla, de la soledad del despacho. Ciertamente yo no sé si Miquel Garciandía, en su totalmente austero despacho en San Miguel de Aralar, ¿te ha gustado lo de austero? Sí, vale, pues austero, un despacho austero en San Miguel de Aralar. ¿Alguna vez has sentido esa soledad? Pero no una soledad porque Dios está ahí, eso es evidente. Como me decía don Francisco, pues Dios está ahí, sí. Pero como humano, ¿alguna vez en esas horas nocturnas, en esas horas de decir, caray, Miquel, estás más solo que la una? Bueno, en este caso tengo que decir que la herencia es maravillosa porque siempre ha habido un equipo de capellanes y que en ese sentido el hecho de ser capellán ministro presupone que hay otros capellanes. La soledad es imposible porque yo cuando me toca estar más presente en San Miguel es por alguna razón, fundamentalmente la Eucaristía Dominical, cuando hay grupos o cuando tenemos alguna actividad. La soledad implica que la gente de la cofradía, el grupo de monaguillos, siempre los tengo encima, que todos los proyectos que estamos sacando adelante los estamos llevando a cabo con laicos, con comisiones, con gente muy competente
Y en ese sentido yo la soledad de San Miguel la reservo a los momentos en los que ya cuando he cerrado el santuario y me quedo solo, me quedo allí al sagrario y hago uff. Pero es una soledad bonita porque es ir presentando al Señor pues todo lo que bulle ahí. Miquel, alguien me dijo en cierta ocasión que si algún día desde el arzobispado se rifa un helicóptero, tú tienes todas las opciones en Navarra por el número de parroquias que te corresponden, porque uno podría pensar que es simplemente donde vives, que es San Marce, y luego es solamente el santuario, es decir, que entras por la puerta grande y ahí está don Miquel García Díaz. No, pero creo que no, creo que al cabo del año son muchos miles de kilómetros a tal parroquia, a tal parroquia, a tal parroquia, a tal caseto. Bueno, hay sacerdotes que tendrían muchas más. Los de Larrón, por ejemplo, en eso se llevan la palma. Y en nuestra unidad de pastoral nosotros vivimos y trabajamos insólidum varios sacerdotes y la verdad que el viaje a las parroquias no es el habitual de los domingos, que son Unanua, Arbizu y San Miguel, sino más bien suele ser pues en cuanto a vicario o sobre todo cuando vamos a hacer las confirmaciones o cuando vamos a charlas o como Instituto de Ciencias Religiosas en Tudela, en Estella, en Elizondo, damos cursos. Entonces mi desplazamiento de coche no es estrictamente en cuanto que sacerdote encargado de parroquias, sino más bien es en plan diocesano. Miquel, la gente de monte siempre se ha dicho de la gente de monte que es gente sana, la gente que le gusta la montaña, la gente que vive la montaña, no el que se da una vuelta por un sendero el domingo de media hora y... No, la gente de monte. Eso hace de San Miguel de Aralar un lugar sano. Y cuando digo sano, pongo sano con mayúscula, porque la gente que va, la que vive San Miguel, la que está allí, no la que va un día a comer o la que va un día a oír misa, sino la gente de monte, han hecho de Aralar a lo largo de los siglos un lugar, insisto, y con luminoso, un lugar sano. Sin duda. Incluso yo podría decir que además de la típica parroquia de un santuario católico, me atrevo a decir que muchísima gente, aunque tenga sus más y sus menos con la Iglesia, con Dios un tanto menos, a la hora de una verdadera necesidad, yo he conocido todo tipo de personas, las más insospechadas, arrodilladas como un clavo ante el sagrario. Es decir, los santuarios ofrecen un plus de lo que las pobres parroquias no podemos dar, porque en un pueblo una parroquia es significarte y que todo el pueblo te ve, que traspasas una puerta plagada de gente que somos los de siempre. Mientras que nuestro santuario es la discreción de que nosotros jamás preguntamos a nadie tú quién eres y por qué vienes, y el santuario está muy vivo porque justamente es un lugar donde todo el mundo sabe que puede acudir en cualquier momento y que allí se va a sentir realmente en su casa. 5 minutos. Don Miquel García Díaz, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Te puedo pedir un favor para la próxima intervención? A ver. Me traerás un casco y vendrás tú con la hormigonera y nos metemos en la hora y vemos, sí. el hormigón y Qué bien. las piedras, las paredes. Bueno, pues lo prometido. La próxima con hormigonera. Hasta siempre. Hasta otra. Sonia, hola. Hola, Gonzalo. Sonia Beroiz. A ver si no me equivoco. Creo que pendolista es la persona que escribe a mano. Yo me confieso, y a mucho orgullo, y no porque estés tú delante, que yo soy pendolista. A mí me encanta escribir a mano. Sin embargo, Sonia, y yo no sé si te habrá pasado en alguna ocasión, hay determinadas circunstancias con determinadas compañías, etcétera, etcétera, donde si uno saca un bolígrafo y un papel en blanco, y ya si sacas una agenda y escribes a mano en la agenda, te sientes no mal mirado. Te sientes como que te están empujando con la vista a que abandones el lugar inmediatamente. Tiene usted 15 segundos para dejarnos y salir por esa puerta. Eso pasa. Sí. Está pasando. Está pasando. ¿Y cómo se lucha contra ello? Buena pregunta. Yo no tengo la receta, la verdad. Pero sí que es cierto que
Se está olvidando la escritura, más que olvidando, no, se está dejando de lado totalmente. Es que creo que ya hay muy poca gente que incluso escriba para hacer la lista de la compra. De hecho, hace un tiempo me acuerdo que leía, ¿no? De cómo hacer una práctica también, ya no de caligrafía, ya solo de escritura, de incluso calentar, ¿no? Pues hablaba de, bueno, pues apunta la lista, o sea, escribe la lista de la compra, es decir, aprovechar todos esos pequeños momentos en los que te exige hacer unas mínimas anotaciones, pues ya sea que estás hablando por teléfono y hacer unas mínimas anotaciones, o que igual estás viendo algo y quieres tomar nota de algo que te llama la atención, pues hacerlo, ¿no? A través de un papel y una herramienta clásica como puede ser un lápiz o un boli. Pero sí que es cierto que hay una gran tendencia a utilizar las nuevas tecnologías, si no es a través del audio, a través del teclado, ¿no? Creo que estamos llegando a un momento de mínimo esfuerzo. La escritura requiere un mínimo esfuerzo, porque requiere un tiempo y sobre todo para que sea legible. El otro día, la semana pasada, hablabas de la escritura, ¿no? La caligrafía de los médicos. Yo supongo que son tantos y tantos años de estudio los que tienen que tener, que al final es como la mínima expresión, ¿no? Es como cuando alguien está firmando y ya se cansa de firmar, que al final reduce también a una mínima expresión. Y yo creo que así como nos esforzamos en nuestro día a día porque la casa esté limpia, porque la cocina también, que esté todo fregado, también podemos tener este esfuerzo. Es decir, no requiere mucho. De hecho, para una persona que comparte como tú el amor por la letra, por la escritura, la caligrafía, la forma, ¿no? Es algo que lleva su tiempo, pero creo que también hay que prestar atención cuando no tienes tiempo, cuando lo tienes, a cómo cambia, cómo se modifica, ¿no? Cómo se modifica esa forma, cómo puedes llegar incluso a inclinarla a veces incluso un poco más, o cómo otras veces la haces incluso más redonda. No sé, creo que son detalles importantes. Al final es el detalle de la observación. O sea, es pararte un momento a observar. Y ahora mismo, ¿quién se para? ¿No? Sí, lo malo es que a veces te vas a observar las dos con B o las dos con V, con lo cual es una observación. Yo recuerdo, a título de anécdota, el catedroscopio no está para explicar yo mi vida, pero recuerdo que estuve durante 2 o 3 meses sin hablar con un amigo mío porque me dijo que escribir a mano era como ver ahora la televisión en blanco y negro, y aquello me dolió mucho. Ciertamente aquello fue una puñalada trapera que a los 3 meses le perdoné, pero que durante 3 meses no consentí hablar con él porque me pareció muy, muy duro. Es solo una batalla, hablando de la caligrafía, Sonia, es una batalla que tiene muchos, o es una guerra, mejor dicho, que tiene muchos frentes abiertos, porque no solamente es la caligrafía, también son las faltas de ortografía. Vamos a ver, ¿y por qué Barcelona se tiene que escribir con B y no con V? ¿Y por qué hay que poner H en el verbo hacer? Pero si total, si lo escribimos sin H, todo el mundo sabe qué significa hacer. Entonces, insisto, es una batalla que muchas veces, no diré que está perdida, pero sí es una guerra, perdón, es una guerra que tiene muchos frentes abiertos, ¿no? ¿Cómo sentís de incómodos aquellos que hacéis de la caligrafía, de la creatividad en la letra, vuestra vida, vuestra pasión? ¿Cómo sentís ante todo eso? Yo no puedo hablar por los demás, eso sí es cierto. Puedo hablar de mi experiencia y de cómo lo vivo yo. A ver, todo depende. Por ejemplo, en mi entorno hay gente que no lo comparte, pero sí que hay gente que le invita a la curiosidad. Por ejemplo, a mí hay mucha gente que me empezó a decir, pero ¿por qué estás estudiando caligrafía? ¿No prefieres estudiar algo que pueda rentabilizarte en el trabajo? Y bueno, pero esto a mí me rentabiliza a nivel personal y también a nivel laboral, porque al final soy diseñadora y esto es súper importante, ¿no? para esta disciplina. Entonces, a mí, personalmente, si me encuentro estos momentos en los que comparto con gente esa curiosidad y entonces yo puedo llegar a explicarles y puedan llegar a empatizar, ¿no? con la situación, con lo que a mí me gusta, o vivir, por ejemplo, situaciones como, por ejemplo, he llegado a vivir con mis sobrinos, en los cuales ellos igual están escribiendo y entonces digo, ay, pues igual estás cogiendo mal la herramienta, mejor si la coges de otra manera, o mira, creo que necesitas mejorar un poco la escritura. Las ganas de aprender que me han demostrado
2 criaturas de 11 y 13 años han sido tales que lo que me he dado cuenta es que hay un error en el sistema educativo. No son los niños, lógicamente, eso ya lo sabemos, son precisamente los programas educativos. Los niños tienen muchísimas ganas de aprender, tienen muchísima curiosidad. Entonces, es algo que tenemos que compartir y es algo que ellos van a promover y van a promocionar siempre en la medida en la que se les dé esa oportunidad. Nunca dejamos de ser niños, nunca debiéramos dejar de ser niños. Tanto es así que es una esperanza que los famosos cuadernos Rubio, que nos sirvieron para mucho, o sea, tener una regular caligrafía, están otra vez de moda porque dicen que a los maravillosos abuelos les viene muy bien para seguir manteniendo su actividad mental. Sonia, actividad, la próxima semana, la cita, aquí en Catedroscopio. Gracias. No nos olvidamos. Gracias a vosotros. Hasta siempre. Hasta la semana que viene. Es posible que esta cuña horaria pierda efectividad con el paso del tiempo, porque hablar de primavera y hablar de verano, si usted está viendo nuestro espacio, nuestro catedroscopio, lo está viendo en invierno, no tiene ningún sentido, pero nos adaptamos al horario, al cambio de horario. En verano, en primavera y en verano, con el cambio oficial de horario, nuestros horarios también, nuestra puerta se abre un poquito más. Es decir, existe más posibilidad de ver el museo. De lunes a sábado, ambos incluidos, la mayoría de días festivos intersemanales, también desde las 10:30 hasta las 7 de la tarde. La taquilla, la venta de tickets se cierra a las 6. Todavía queda una hora para ver el museo. Insisto, todos los días, de lunes a sábado, de 10:30 a 7 de la tarde. Museo de la Catedral de Pamplona. Baliteke ordu iragarki honek eraginkortasuna galtzea denbora aurrera egin ahala. Izan ere, gure katedroskopioa neguan ikusten ari baldin bazara, ez du zentzu handirik udaberriaz edo udaz hitz egiteak. Baina, hala ere, ordutegi aldaketara moldatzen gara gu ere. Eta udaberrian eta udan aldaketa ofizialarekin bat gure atea apur bat gehiago irekitzen da ere. Astelehenetik larun batera, biak barne eta aste arteko jaiegun gehienetan ere, 10:00 7 arte. Eta azken tiketen salmenta 6 egiten da. Berriz ere, astelehenetik larun batera, goizeko 10:00 arratsaldeko 7 arte. Iruñeko Katedraleko Museoa. Es lo primero, siempre ha sido lo primero, y es el tiempo, nuestro talismán horario. Decía que es experta en muchas cosas, pero fundamentalmente en el catedroscopio. María Garín es experta en tomarle el pulso a la calle, que es algo que le gusta siempre desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de turismo. María Garín, hola, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Pues aquí me encuentro en el Caballo Blanco, en el Revi de toda la vida, lo que pasa que ya todo el mundo lo conoce como el Rincón del Caballo Blanco. Es cierto que cuando pasas más de 5 minutos en ese rincón se llega a oír el relincho del caballo, me refiero, ¿o no? Es una leyenda. Otra más, sumamos otra más. Otra leyenda más normal, como tiene que ser. No le vamos a dar tiempo al caballo y a su relincho porque tenemos esos 5 minutos. Vamos a dar una vuelta, María, me atrevería a decir, y lo estoy diciendo muy mal, al revés. En vez de coger la fachada de la catedral, el atrio, vamos a ir por la ronda. ¿La ronda qué se llama? Ronda Barbazana. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en Pamplona hubo un famoso obispo que fue el obispo Arnald de Barbazán, un obispo de origen francés, que, bueno, pues esta ronda lleva su nombre. Es uno de los obispos más conocidos aquí en Pamplona. Es una ronda conocida y reconocida, además es un paseo extraordinario, sobre todo y ahí está
soplando el viento. Es un paseo extraordinario, María. Imagino que has tomado tus medidas debido al viento. Te habrás por lo menos dos piedrecitas en los bolsillos, ya llevarás, ¿no, María? Sí, un par de piedras y algo más. Sí. Efectivamente. Es un paseo para contemplar el otro lado de la catedral. Cuéntanos qué estás viendo en estos momentos, María, por esa ronda del obispo Barbazán. Bueno, pues lo primero que estamos dejando atrás es el Caballo Blanco, este hoy famoso bar de Pamplona, que se hace con la piedra que se trajo de un palacio gótico de otro lugar de la ciudad, el Palacio de los Aguerre, que se derriba en el año 59 para hacer el Hotel Mestre. Entonces, el ayuntamiento con la piedra construye aquí este bar, la piedra del Palacio del siglo XV. Y eso es lo primero que nos encontramos. Luego todavía quedan algunas viviendas particulares. Todavía hay aquí unas cuantas viviendas particulares. Menudo sitio para vivir, ¿verdad, María? Hombre, sí, sí. Además tienen garaje en la puerta, ¿eh? No es de como otros lugares del casco viejo que no pueden aparcar. Esto es un lujo vivir aquí, sí. Y ya continuamos, entramos en la ronda. Estamos caminando por encima de las murallas de Pamplona. Hoy en día las murallas de... para que veáis, las murallas renacentistas de la ciudad. Edificaciones que comienza a construir Carlos I el Emperador, justamente por esta zona, por lo que es el frente de Francia. Ahora ya la ronda Barbazán estaría ya en lo que es el frente de la Magdalena de las murallas de Pamplona, que miran hacia las puertas de la Magdalena. Y enseguida ya llegamos a la parte trasera de la Catedral de Pamplona. Hoy sí que, María, nos estás dando envidia por la ubicación en la que estás. Hoy tomar el pulso, como lo sueles tomar el pulso a la ciudad, hoy sí que es el pulso a la historia y el pulso, sobre todo, a un monumento, no sé si excesivamente conocido, no sé si la Catedral y la Ronda es algo conocido. Entra dentro, y María, en eso tú eres experta, entra dentro de las rutas turísticas pasear a los que vienen de fuera por esa Ronda Barbazana. Pues la verdad que no. Nosotros llegamos... Es que al final tenemos 4,5 kilómetros de murallas. Eso es una visita guiada exclusiva. Entonces, nosotros, casi todos los guías, llegamos hasta el Rincón del Caballo Blanco y de ahí yo siempre les comento, ¿no?, que la Ronda Barbazana es una zona de las murallas muy bonita, que ves toda la parte trasera de la catedral, restos de murallas medievales. Pero luego la gente que tiene tiempo, pues sí que se da una vuelta, porque hoy no es el mejor día del año, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Por eso estamos aquí, para que la gente lo conozca. ¿Qué estás viendo, María? ¿Qué estás viendo de la catedral en estos momentos? Porque hemos pasado esas viviendas particulares, pero corrígeme si me equivoco, María, pero entramos ya en lo que son dependencias propiamente de la catedral. Eso es, estamos viendo ya lo que es la parte trasera de la catedral, estaríamos viendo la parte que corresponde a la sacristía de los beneficiados, a la sala capitular y a la sacristía rococó. Eso es lo que estamos viendo ahora. Los muros de la parte de abajo, esos muros son de origen medieval, serían incluso parte de las murallas medievales de Pamplona, y luego ya la parte de arriba son construcciones a partir del siglo XVI, que es cuando se construyen las sacristías de la catedral de Pamplona, y ya se ve que son los muros de ladrillo. Por ahí cuentan las crónicas que había una entrada para los canónigos. Sí. Aquí lo que pasa que es un poquito más adelante. Bueno, pues si te parece, María, vamos a pararnos ahí. Llevamos 5 minutos de recorrido. Si te parece, vamos a hacer ahí un alto en el camino, una parada y le pondremos un capítulo 2 desde la Ronda Barbazana. María Garín, ha sido como siempre un placer. No sé si en la próxima conexión habrá o no soplará viento, pero sea como fuere, te has mantenido firme, que de eso se trata. Gracias, María. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Vamos a visitar en el catedraloscopio de hoy, vamos a visitar uno de los lugares más, yo diría que más simbólicos, más bonitos, más acogedores y también más sorprendentes. No sé si
Ana Azanza. Ana, hola. Hola, tal. Yo no sé si, Ana, estás de acuerdo conmigo en lo de sorpresa. La verdad es que sorprende Sí, la estancia que vamos a visitar hoy. es sorprendente, muy sorprendente. Bueno, pues nadie mejor que tú para abrir la puerta de... La sacristía. Vamos a hablar de la sacristía, de esa sacristía que conocemos habitualmente como sacristía mayor, ¿no? Sacristía mayor, sí, porque es la sacristía destacada al lado de la sacristía de beneficiados, la que utilizan ahora todos los canónigos, la sacristía principal. Recordemos cuál es el papel de la sacristía. El papel de la sacristía surge a partir del Concilio de Trento, cuando los sacerdotes se visten con esa pompa surgida del Concilio de Trento, con esa admiración hacia la celebración de la liturgia, y necesitan un espacio para ponerse en sus albas, sus casullas, guardar sus ornamentos, y ahí surge el papel de la sacristía, principalmente. Estamos hablando de la sacristía mayor de la Catedral de Pamplona. Lógicamente, Catedraloscopio es el espacio semanal de la Catedral de Pamplona. Para que vayan aquellos que nos ven, incluso aquellos que nos oyen, para que vayan descubriendo esa musempatía que pretendemos contagiar. Hemos dicho que era sorprendente. Ana, ¿por qué sorprendente? ¿Por qué ese adjetivo calificado? Es sorprendente por el estilo tan diferente a la catedral, por ejemplo. La primera gran sorpresa es la catedral después de una fachada neoclásica. Esa es la primera gran sorpresa del complejo catedralicio. Y la segunda sorpresa es la sacristía. Después de entrar en un espacio de líneas rectas, como es el gótico, la catedral, entramos en un espacio recargado, floreado, con papel pintado, de terciopelo, maderas pintadas, mesas afrancesadas. Es un pequeño palacete. Ana, vamos a ubicarla. ¿Dónde está la sacristía mayor en el conjunto? La sacristía se encuentra en la girola, detrás del presbiterio. Ahí está ubicada, prácticamente hermana cuasi gemela de la otra sacristía, de la sacristía habitual, de la que todos conocemos. De la sacristía gótica, bueno, de la sacristía que se utilizaba como función pre-sacristía. Vamos a datarla, vamos a ponerle una fecha de nacimiento a la sacristía mayor. ¿Cuándo nace y qué evoluciones va teniendo? La sacristía tiene una fecha que es 1599 por parte del gran mecenas Antonio Zapata, que fue obispo de Pamplona, arzobispo de Toledo y cardenal purpurado posteriormente. Persona noble, persona que dio mucho dinero para realizar esa sacristía. Y luego, posteriormente, en el siglo XVIII, es cuando se reviste y se coloca esa decoración rococó, porque en principio en el siglo XVI era sencilla, era limpia, sin esa decoración. Llega el siglo XVIII, llega el estilo barroco y el estilo rococó, más decorativo, se amplía la planta en forma de T y se decora, se visten las paredes con papel, terciopelo. Alguna visita, no sé si a ti te habrá ocurrido, pero alguna visita sí comentan que podrían haberse esperado un poquito a poner la última piedra o el último ladrillo para que el año hubiese sido redondo, ¿no? El 1600 redondo, ¿no? Para redondear la fecha. Lo que es el espacio tiene una fecha, que es 1599, por parte de Antonio Zapata, que está su escudo, con los escarpines del apellido Zapata, unas botitas, y en el siglo XVIII se le pone esa decoración recargada alrededor que tiene. Y además se ha vuelto a restaurar. En los años 80. En los años 80 se vuelve a restaurar. En los años 80 se restaura la sacristía. Era de tono turquesa y se le colocó un tono verde más propio de los tonos pasteles del rococó. Esa sacristía mayor que recoge, que recibe todos los días habitualmente a los canónigos cuando van a misa y cuando vuelven del altar mayor. La celebración es esa misa capitular de la mañana, sí. Pero que también recoge, tiene que tener su propia historia de acontecimientos, de presentación de libros, de pequeños conciertos, etcétera. Sí, la sacristía de hecho es un punto de encuentro de conciertos, conferencias,
presentaciones de libros, tiene su protagonismo también, sí. ¿Qué superficie tiene esa sacristía mayor? Aproximadamente. Alguien que no la conozca, bueno, Sí. aquellos que nos están viendo estarán viendo imágenes de la sacristía y ya se darán cuenta, pero aquellos que simplemente nos escuchen, ¿es una estancia grande, es una estancia pequeña? Es una estancia amplia. Yo pondría unos 25 metros de largura y con las dos ampliaciones hacia la capilla Barbazana y hacia la sala capitular que utilizan actualmente los canónigos, pues otros 40, 30 metros, 40. Un poquito a ojo. Bueno, pues vamos a quedarnos con ese ojo hasta la próxima semana, en la que, si te parece, damos una vuelta con detenimiento por las paredes. ¿Qué hay en las paredes de esa sacristía mayor? Incluso esa ventana, ese gran ventanal que da a la ronda Barbazana y que en un momento determinado fue testigo de hasta aquí, punto. O sea, sin más. Ana Azanza, gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. La pregunta es directa y muy sencilla. ¿Cuánto tiempo hace que no se da usted una vuelta por el Museo de la Catedral? Que no lo conoce, que no ha estado nunca en la catedral. Bueno, pues ojalá este catedroscopio sirva para animarle, para que usted le dedique el tiempo que sea necesario. Se puede dedicar desde media hora, desde 3/4 de hora, a dar una vuelta a la catedral, a darle una vuelta al museo. Merece la pena. De ahí tiene usted hasta 7 horas. 7 si dispone usted de tiempo y, sobre todo, dispone de interés. Un interés que va creciendo conforme usted va dando esa vuelta a la que nos referimos. Y hablando de vueltas, a veces damos vueltas y vueltas y hacemos muchos kilómetros, queremos descubrir, y eso está muy bien, otros territorios, otras gentes, otros lugares, pero a veces convendría darle una vuelta. Convendría darle una vuelta, le damos una vuelta a lo más cercano, a lo que tenemos al lado de casa, a lo que nos tiene que ser familiar, a lo que podemos ver, podemos fotografiar ahora con la costumbre, con esa costumbre tan nuestra, tan adquirida de hacer fotografías absolutamente a todos. Dese una vuelta por lo cercano, por lo inmediato, por lo que está, vamos, a tiro de piedra, aunque, insisto, hablar de tirar piedras, hablando del Museo de la Catedral, pues como que no. Pero a lo más cercano, dele una vuelta a lo más cercano. Y hablando de dar una vuelta, el patrimonio es algo a lo que se le debe dar muchas vueltas. El patrimonio es una herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. Debemos conservarlo dándole una vuelta de vez en cuando, por aquello de la restauración, de la conservación, y le tenemos que dar muchas vueltas para ver de qué manera ese patrimonio que hemos heredado tiene que llegar al futuro. Las nuevas generaciones lo agradecerán como nosotros lo estamos agradeciendo en este tiempo presente. Algún día hablaremos de las vueltas, con especialistas, de las vueltas que se le da a ese patrimonio para recibirlo, para ponerlo al día y, sobre todo, para, pensando en el futuro, para tenerlo siempre en perfecta visión, en perfecta condición, para que lo vean nuestros visitantes. Todo se trata, como la vida misma, de darle una vuelta.